Bien, ahora estamos grabando. Hay que tomar en cuenta igual que la grabación de las clases por Zoom no es lo mismo, ¿no? Porque, este, no sé, bueno, las dinámicas son un poco distintas, pero obviamente si no pueden venir, esta es esta alternativa. Entonces ya quedó grabando. ¿Alguna otra consulta? Bien, vieron que hay una encuesta que les pedimos a través del foro que llenen, les pedimos por favor que lo hagan. Estamos viendo, exprimiendo al máximo los cupos del laboratorio. Este, Porque, claro, un aumento de matrícula y a su vez los límites en los aforos por el tema de la situación sanitaria hace que estemos realmente al máximo con los cupos disponibles. Así que estamos llevándolo a saber exactamente cuántos nos van a faltar para poder solucionarlo de alguna manera. Este, Como siempre, nadie se queda sin hacer el curso práctico por falta de cupos. O sea que lo vamos a solucionar, pero es importante saber cuántos nos faltan para poder prevenir. No sé si hay alguna otra cosa, no sé si vos, Carmen, tenés algún comentario al respecto de esto. ¿No? Bien. Bueno, arranquemos entonces. Quedó el video disponible un poco más tarde de lo que yo hubiera querido, disculpen por eso, el segundo video. Quedaron ayer también preguntas de múltiple opción para responder. Habíamos tenido algunos ejemplos el viernes pasado. Vamos a ir directo a eso entonces. Este, esta vez, a ver si me entiendo un poco mejor con la herramienta de votaciones del Zoom. En vez de hacer todas las votaciones, todas las preguntas juntas, la idea es ir haciéndolas de a una y poderlas discutir, ¿verdad? Así que vamos a ver si esta vez me va un poco mejor que el viernes pasado. Y vamos a arrancar directamente con eso, con la pregunta 1, que es un poco parecida a la pregunta, no sé si ya les aparece en pantalla, espero que sí. Sí, ya aparece. Bien, entonces es un poco parecida a la pregunta que vimos la semana pasada, pero un poco distinta. Voy a dejar unos segundos para responder. Mientras tanto voy a compartir la presentación. Profe, ¿te animás a poner de nuevo las preguntas que no me aparecen? ¿No te aparece? Es la pregunta 1 nada más. ¿La pregunta 1 te aparece? Solamente puse esa, No, no, ¿no? no. Uh, este, Espera. De pronto es como tú tenés configurado el Zoom. En la barra de abajo hay un lugar que se llama polls o encuestas, depende si lo tenés inglés o español. Trata de fijarte si Ahí me apareció, dale, gracias. De nada. Bien. Bueno, entonces lo que tengo entendido, si entiendo bien esta herramienta, es que ustedes no ven cómo van progresando las respuestas, ¿verdad? Solamente ven la pregunta. Andrés, se ve Eh, como el otro día Es correcto, no. notas. claro. Se ve de vuelta, se ve la. Espera un momento. Gráficas tipo de cómo van la cantidad de respuestas, no vemos nada de eso. Claro, eso lo veo yo y lo van a ver ustedes ahora cuando yo les cierre. Ahí la deberían ver. Y lo que tengo que solucionar es el tema de la pantalla que se ve. Bueno, cuéntenme entonces si ahora ven primero la presentación como corresponde, Sí, se ven las dos cosas. y se ven también las respuestas y se ve más o menos cómo las fueron contestando. Entonces esta va a ser un poco la dinámica que vamos a hacer. Algunas preguntas más adelante las hacemos de a dos o de a tres porque son preguntas que están vinculadas entre sí. ¿Tá? Bien, entonces la mayoría respondió la opción A, que es justamente, ¿el mouse lo ven como puntero? Si muevo el mouse. Sí. Bien, gracias. ¿Qué
que en la fase G2 justamente, ¿se acuerdan que la semana pasada hicimos una pregunta análoga con la fase G1? Un poco para repasar cuáles son los grandes eventos que ocurren entonces en ese ciclo asexual de la célula eucariota, y que se representa por esta figura, y que, bueno, la fase G2 estaría representada acá abajo, es una vez que ya se duplicó el ADN y la célula se prepara para la división. Recordemos entonces, cuando la célula pasa de G1 a S, es como que es un camino sin retorno, ¿verdad? La célula se va a dividir a no ser que encuentre algo en el medio que la haga frenarse, pero por defecto el camino es dividirse. Y la fase G2 entonces es básicamente esa preparación. En diferentes tipos celulares tiene diferente duración. Entonces la respuesta es, en definitiva, que comienzan a condensarse los cromosomas, que es un aspecto fundamental para que la división ocurra correctamente. Bien. ¿Alguna consulta sobre esta pregunta? Yo tengo una pregunta. Vos dijiste que de G1 sí o sí iba a pasar a la fase M, ¿no? Pero No, no, no. De G1 pasa a la fase S. perdón, de G2. De G2 pasa a la fase M, eventualmente, sí. Pero ahí puede haber, hay diferentes controles para que eso no ocurra en caso de que algo esté mal, ¿no? Claro, ahí puede Está detenerse bien. el ciclo. Sí. Lo que pasa si la célula detiene, digamos, el proceso de división, o sea, no es algo esperable, no es algo que debería ocurrir. Lo que puede pasar es que la célula dispare un proceso de apoptosis, o sea, de, entre comillas, suicidio celular, o que simplemente quede detenido el proceso. Y luego hay algunos procesos normales que pueden también quedarse un tiempo más largo en G2, o sea, hay una enorme variabilidad. El esquema que les muestro es súper genérico, pero luego diferentes tipos celulares presentan una gran variabilidad. Pero sí, en esa fase hay controles importantes. Por ejemplo, si se detecta un error en la copia de ADN que se pueda detectar, ahí entonces sería en fase G2 que se puede detectar ese error. Bien. Tendría que cerrar aquí. Bueno, si estoy haciendo las cosas bien, deberían estar viendo la pregunta 2 para contestar. Ya estoy viendo, piénsenlo, no se apuren. Ya estoy viendo que hay un poco más repartidas las respuestas, perdón. Bueno, esto este tipo de dinámicas en las clases presenciales las estábamos haciendo por vía Kahoot. Hacíamos un concurso e inclusive entregábamos premios. Esto traté de incorporarlo al Zoom y no logré incorporar las dos cosas. Creo que se puede, pero no logré hacerlo. Espero que volvamos pronto a poder trabajar en forma presencial. Bien, entonces lo que más o menos fueron contestando es más que nada la opción C. El concepto de quinasa entonces es un concepto genérico, no es una única enzima, sino que es un tipo de enzima que es un tipo con una gran variabilidad. Pero ¿cómo se define ese tipo? Bueno, se define justamente porque son las enzimas acá quinasas, las enzimas que entonces fosforilan a otras proteínas. ¿Dónde las fosforilan? Bueno, no en el esqueleto eh, del- de, la, em, de los aminoácidos y sus enlaces peptídicos, digamos, sino en las cadenas laterales, y en particular en cadenas laterales que tienden a aceptar un grupo como un fosfato, o sea, por ejemplo, cadenas laterales nucleófilas, típicamente, por ejemplo, un hidroxilo. ¿Ah? Entonces la quinasa utiliza ATP y entonces adiciona en forma covalente un fosfato a una cadena lateral de un aminoácido de una proteína. Evidentemente, las diferentes quinasas van a ser específicas para diferentes proteínas blanco, ¿verdad?
Y la importancia de esto en el tema del control del ciclo celular es que este proceso de fosforilar y desfosforilar es un proceso muy común de alguna manera como interruptores de luz, digamos, ¿no? Se fosforila, la proteína que es fosforilada tiene un cambio estructural que hace que de repente está inactiva y comienza a estar activa, o viceversa, se desfosforila y entonces pasa a estar de activa a inactiva. No es que siempre, no se quede con la idea de que siempre se fosforila para activarse y se desfosforila para desactivarse. Eso no es así, puede ocurrir para un lado o puede ocurrir para el otro. Entonces, la respuesta es que las quinasas en general fosforilan a otras proteínas. Bien, ¿alguna duda sobre esto que recién hablamos? Esto además de repasar conceptos, como que lo ven un poco el tipo de preguntas que hacemos. Algún tipo de pregunta de parcial o de repaso por lo menos. ¿Alguna pregunta? Bien. La siguiente pregunta va de vuelta al proceso de mitosis, a las diferentes fases de la mitosis, y es nomás una... esto quedó en una versión vieja. Sí, señor. Bien. Bueno, disculpen la interrupción, la demora. No sé si ahora pueden ver la pregunta y pueden ver también la pregunta en la transparencia del PowerPoint. Y lo que es importante acá recalcar es que en el proceso de mitosis hay diferentes elementos del citoesqueleto de la célula eucariota. Estos elementos ustedes los vieron en ICB1 en bastante detalle, que bueno, cumplen diferentes funciones, pero durante todo el ciclo de la célula, pero en la mitosis en particular, en la división celular, cumplen también los elementos del citoesqueleto cumplen funciones bastante definidas. Nosotros la semana pasada mostramos un ejemplo de pregunta que hablábamos de los filamentos de actina, que recordarán que participan en la división del citoplasma luego de la división del núcleo. Y en este caso hablamos de los filamentos intermedios, que quizás son los que menos énfasis se le da, porque hablamos mucho de los microtúbulos, que son los que forman el uso mitótico, y de los filamentos de actina, que forman el anillo contráctil, pero no tanto de los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios son los filamentos que forman las láminas nucleares, que son justamente las que estabilizan la membrana nuclear. Entonces, cuando pueden ver las respuestas que ustedes fueron dando. Ahí. Bien. ¿Están viendo bien la presentación, gente? Cualquier cosa díganmelo, porque yo desde acá no me doy mucha cuenta. Entonces, la respuesta correcta es que justamente la formación de la membrana nuclear sería el proceso que se vería afectado por la presencia de esta droga. Creo que tenemos que volver. Bien. Acá entonces, algunas de las respuestas apuntan a la confusión, por ejemplo, la formación de uso mitótico, que respondió un porcentaje bastante grande de ustedes. El uso mitótico es 100% responsabilidad de los microtúbulos y no de los filamentos intermedios, o sea, de otro tipo de elemento del citoesqueleto distinto. ¿Tá? Y la división del citoplasma, que es la opción A, apuntaba justamente a los filamentos de actina. O sea que hay tres tipos de diferentes fibras de citoesqueleto que participan en diferentes eventos de la división celular. ¿Alguna pregunta?
Bien. Las preguntas 4 y 5 las vamos a ver juntas. Ya las voy a cargar. Acá entonces, acá el sistema pone 1 y 2, está en forma automática, no lo pude sacar, pero bueno, 4 y 5 son las que están ahí. Siempre me olvido de que tengo que mostrárselas. Pregunta 4 y pregunta 5. Las vamos a ver juntas porque van a conceptos bastante ligados entre sí. Y tómense un segundito para responderlas. Bueno, más o menos ya tuvieron chance de ir respondiendo. ¿Le puedo hacer una consulta? Disculpe. Sí, claro, me podés tutear también. Hola. De la pregunta 2, que me quedó, ¿tiene que estar las dos, la quinasa y la fosfatasa, para que se cumpla el ciclo? No. Cuando hablamos de quinase, para que lo voy a buscar, en realidad, acá. Porque veo que están las dos en el ciclo. Si no está una, igual se cumple igual el encendido del interruptor. Está buena la pregunta. En realidad, esto que está acá es más una representación como de un cartoon, digamos, que un ciclo real. Ajá. Lo que te está mostrando este dibujo es que la idea es que se queden con que son procesos que de alguna manera son procesos bioquímicos como a la inversa, uno de otro. Pero no es que ocurren siempre juntos, ni mucho menos, ni que sean necesarios los dos. O sea, nada, no es que estén ligados. Esto es una forma de representarlo que quizás puede ser un poco confusa, pero es para que vean que la quinasa tiene una función que es como inversa de alguna manera a la fosfatasa, ¿verdad? Y que esos dos procesos pueden activar y desactivar, pero no tienen por qué estar ligados necesariamente uno después del otro. Perfecto, gracias. De nada. Bien. Estábamos en la pregunta, ya estaban viendo las respuestas de las preguntas 4 y 5, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, este concepto de ploidía siempre genera bastante confusión y se confunde bastante justamente con el concepto de número n. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que estamos diciendo. Y después vamos a ver cuáles eran las respuestas correctas. Entonces, ploidía es un concepto que va lo podemos hacer una analogía con cuando jugamos a las cartas, no al truco, pero sí a algunos juegos de cartas que precisan dos mazos. Por ejemplo, no sé si a ustedes se les ocurre alguno, pero el Rumi canasta me acuerdo que precisa dos mazos, ¿verdad? Entonces, los mazos de alguna manera repiten, ¿no? Hay un as de corazones en un mazo y hay un as de corazones en otro mazo, ¿verdad? No son cartas todas distintas, pero son dos mazos distintos. Bueno, el concepto de ploidía se puede hacer una analogía, no del todo 100% buena, pero bastante buena, con el número el número de mazos con que estamos jugando un partido, digamos. ¿Está? Es el número de juegos de cromosomas. Entonces, una célula diploide tiene dos juegos de cromosomas. ¿Ah? Y ahí está el concepto de ploidía. Pero una célula diploide, esos dos juegos de cromosomas puede tener un número distinto de cromosomas. Por ejemplo, en el ser humano, ¿sí? Un juego de cromosomas tiene
23 cromosomas diferentes. ¿Qué son estos? ¿Cuál es, en la analogía de las cartas, qué son estas 23? Son cartas distintas, ¿sí? Pero los juegos, entonces, en una célula diploide del ser humano, el ser humano tiene 46 cromosomas en total porque tiene dos juegos de 23. ¿Ah? Entonces, la ploidía es el número de juegos de cromosomas de una célula. Y el concepto es distinto al número n. El número n es el número de cromosomas distintos que tiene o el número, digamos, para verlo en forma más clara. Vieron que acá me quedé con uno de cada tipo, ¿verdad? 1, 2, 3, ¿sí? Hasta 23. Bueno, ¿qué es entonces esto? Esto es una célula haploide, ¿sí? Tiene solamente un juego de cromosomas, pero ese juego está completo. Tiene los 23 cromosomas, ¿ah? Pero un juego solo. Eso es lo que define una célula haploide. Tiene un solo juego de cromosomas. ¿Ah? Capaz que tenemos ahí un micrófono que silenciar. No sé si pueden, si lo pueden. Ahí está, creo que quedó. Gracias. ¿Se entiende esto? Entonces el concepto de ploidía es bastante confuso, se confunde bastante con el número n, ¿sí? Entonces, acá estamos mostrando en la célula, en la diapositiva anterior, mostrábamos una célula diploide con dos juegos de cromosomas, n igual 23, y en la siguiente mostramos una célula haploide, pero que también es n igual 23. ¿Ah? El número n entonces no cambia, pero sí cambió la ploidía. Bien. Eh, la pregunta 4, entonces, se basaba justamente en eso, en la ploidía. La ploidía de una célula se define como el número de juegos de cromosomas que posee, y bueno, la mayoría de la gente contestó por ahí. Y la pregunta 5, el número n del organismo se define como el número de cromosomas que posee cuando la célula es haploide, ¿sí? Acá estuvo también mayormente respondida de forma correcta. ¿Tá? Pero son dos conceptos que generan confusión y que está bueno que ustedes vayan de a poco teniéndolo bastante claro. ¿Tá? Em, Esto quiere decir que una misma especie, pongámosle el ser humano, no va a cambiar su número n, pero las células cambian de ploidía. Y ahí es donde entonces tienen que ligar ese concepto con la meiosis, porque la meiosis es el tipo de división celular en donde hay un cambio en la haploidía, pero nunca un cambio en el número n. Bien, ¿alguna, alguna pregunta sobre las preguntas 4 y 5? En las preguntas 6 y 7 viene entonces por el mismo lugar donde estábamos hablando ahora. Tiene que ver entonces con la meiosis como ese mecanismo de división celular particular, con algunas diferencias muy importantes respecto de la mitosis, y que justamente lo que ocurre es un cambio de ploidía en la célula. ¿Ah? Le damos un poquito más de tiempo para que puedan contestar.
Bien. Bueno, acá estoy teniendo algún problemita técnico que no me está dejando terminar la encuesta. Ahí sí me dejó, parece. Ahí están viendo las respuestas están viendo las gráficas de respuestas. Sí. Bien. Bueno, entonces, si nosotros, a ver, la mayoría de la gente contestó que en la meiosis, respecto, en la célula hija de la división celular, respecto de la célula madre, ¿qué es lo que ocurre con la haploidía? Y la respuesta es que justamente la haploidía se reduce a la mitad, y esto es lo que queremos hacer énfasis. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso del ser humano, las células son mayormente diploides, tienen 2 juegos de cromosomas. Esas son las células que llamamos células somáticas, que son la enorme mayoría de las células. Pero luego, claro, para formar un nuevo individuo se juntan 2 células, eso más o menos todo lo tenemos claro, cuando se forma el cigoto. Entonces, eso implicaría, si se juntan 2 células diploides, implicaría que el cigoto sería tetraploide, es decir, tendría 4 juegos de cromosomas, y en cada generación estaríamos duplicando los cromosomas. Y eso obviamente no es lo que ocurre ni es muy deseable. Entonces tiene que haber un mecanismo para reducir la haploidía a la mitad en la formación de gametos, que son justamente las células que van a formar el nuevo individuo. Ese mecanismo de reducción de haploidía es justamente la meiosis y es una división entonces muy particular. La otra división, que fue la que vimos primero, que es la mitosis, es la división más importante desde el punto de vista de que es lo que el organismo tiene para crecer sus órganos, reemplazar células viejas, crecer desde el cigoto hasta el individuo adulto. O sea, todo lo que ocurre con un individuo va a ser por mitosis, pero luego en la formación de gametos para la generación siguiente, evidentemente precisamos un mecanismo de reducción de haploidía y ese mecanismo es la meiosis. Se debe entonces reducir a la mitad. O sea que los gametos, tanto masculinos como femeninos, espermatozoides y óvulos, son haploides porque son el resultado de una división por meiosis. ¿Por qué ocurre esto? Este esquema puede ser útil. Disculpen que está en inglés, pero nosotros tenemos una célula. Disculpen en el uso del mouse, no estoy muy preciso. Tenemos una célula que va a dividirse. Una célula va a dividirse siempre, replica el ADN. Eso se simboliza de esta manera, ¿verdad? Entonces acá tenemos una célula que podríamos decir que es una célula diploide, ¿sí? N igual 1. Tenemos 2 juegos de cromosomas que se simbolizan acá por diferentes colores y cada juego tiene un cromosoma. Entonces, una célula que se va a dividir pasa a fase S, se replica el ADN, eso se simboliza por cromosomas de doble cromátide, y luego se va a dividir. Si se divide por mitosis, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que el resultado final, que son estas 2 células que están acá arriba, es idéntico al resultado original. Perdón, las células hijas son idénticas a la célula que les dio origen. Este es un mecanismo de crecimiento a nivel de un individuo. ¿Está bien? Esta es la mitosis. Lo que ocurre en la meiosis es que tenemos una replicación, como vemos acá, pero luego tenemos 2 divisiones. Por lo tanto, acá, al tener una duplicación y luego 2 divisiones, tenemos la reducción de la haploidía. ¿Y por qué ocurre esto? Básicamente ocurre en la primera división, porque en la primera división los homólogos replicados, estos son cromosomas homólogos replicados, los homólogos replicados se dividen en células distintas. Y eso no es lo que pasaba en la mitosis. Entonces, en la meiosis 1, en anafase 1, se separan los homólogos y luego simplemente en la segunda división se separan las cromátides hermanas. Fíjense que acá tenemos 4 células que son haploides, tienen un único juego de cromosomas. En este caso, un juego de cromosomas, en esta representación esquemática, un juego de cromosomas tiene un único cromosoma. Esta diferencia, entonces, es lo que hace que en mitosis se obtengan copias
y en meiosis se obtenga una reducción de la haploidía. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? En las respuestas entonces ustedes marcaron que en la pregunta 6 que la haploidía se reduce a la mitad, y eso es correcto. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, acá estuvo un poco más repartido. Entonces, lo que ocurre es que en la fase 1 se separan los cromosomas homólogos, ¿sí? No las cromátides hermanas. Y esa separación de cromosomas homólogos es lo que efectivamente hace que se reduzca la haploidía. ¿Alguna pregunta? Eso también sería la metafase de la mitosis, ¿no? La separación de los homólogos. No, en realidad no. La metafase ocurre tanto en mitosis como en meiosis. En meiosis 1 y en las dos meiosis, meiosis 1 y meiosis 2 y en mitosis. La metafase es el momento de la división en la cual los cromosomas están alineados al ecuador celular. ¿Sí? Están alineados al ecuador celular. A partir de ahí, lo que sigue después de la metafase es la anafase, que es cuando se separan. ¿Tá? Entonces, la metafase lo que hace a las células de alguna manera asegurarse de que está todo bajo control, en el sentido de que las células hijas van a recibir lo que tienen que recibir. Si vos querés separar los cromosomas en forma pareja, ¿sí? Lo mejor que puedes hacer es acomodarlos todos en el medio, y de ahí después que decís, está todo pronto, tengo todos los cromosomas en el medio, ahora los separo mitad para cada lado. ¿Tá? Por eso se habla del ecuador celular, porque es literalmente como si fuera el ecuador en la Tierra, digamos. ¿Está? En el medio, y luego se va para los polos. Acá está representada la metafase en mitosis, ¿tá? Y acá estaría representada la metafase en meiosis 1. ¿Tá? El proceso de anafase es el proceso en donde estos van hacia los polos, o sea, se separan. ¿Tá? O acá arriba, en la mitosis, estos van hacia los polos, o sea, se separan. Entonces, metafase es la situación de ordenamiento de los cromosomas en el ecuador celular. Anafase es la separación que viene después. ¿Se entendió? Sí, bien. Profe, yo tengo otra duda. Sí, yo no estoy viendo, disculpen un poquito, creo que no estoy viendo el chat. Ahora me estoy dando cuenta que hay algunas preguntas en el chat. Déjeme dar una rápida. Mi duda va a más o menos una de las preguntas del chat que tiene que ver con lo de los homólogos. Ok. ¿Cuál es el concepto de homólogo, no? Está. Claro, entendí la diferencia entre la meiosis y la mitosis, pero no entiendo lo de la diferencia entre cromatidas hermanas y cromosomas homólogos. Está. Sí, yo fui muy rápido sobre eso. Y lo que podemos hacer es dejarlo para un par de preguntas que vienen ahora, donde creo que lo vamos a ver más claro. O sea, vamos a volver sobre el concepto de homólogos. Es un concepto re complejo y es importante tenerlo claro, pero dame un segundo que en las próximas preguntas va a venir de vuelta. ¿Tá? En el chat es eso lo que había, Sí, dos ahora preguntas de eso y una pregunta que ya le contestaron al compañero. Sí, ya lo acabo de abrir. Bien. Bueno, seguimos entonces. Las preguntas 6 y 7. La pregunta 8. Esperen un poquito. Voy a cerrar las votaciones porque me está generando algún problema. Ahí va. La pregunta 8 es una pregunta sola que viene a un concepto de alelo. Creo que acá vamos a... Andrés, perdón, te voy a interrumpir. Dijiste algo antes que la pregunta 8 porque quedaste congelado y hay gente que está preguntando y yo vi lo mismo. Antes que decir la pregunta 8 dijiste algo. Bueno, quedaste completamente congelado. No, que estaba viendo problemas nomás para Dale. cerrar la encuesta. No dije nada importante. Bien. Bueno, acá apareció la respuesta directamente. Bueno, la pregunta 8, la mayoría de la gente la está contestando bien, pero eso no quiere decir que el concepto esté muy claro.
porque a veces se responde de formas alternativas de un gen y a veces es como una especie de versito que se repite, pero es importante ver cuál es el concepto real atrás de eso. Entonces, vamos a darle una bichada ahora en la transparencia que viene. Mientras tanto siguen votando. Bien, primero, ¿qué es básicamente un cromosoma? Un cromosoma entonces es una molécula de ADN muy larga, ¿sí? Acuérdense que una molécula de ADN, como vieron en ICB1, en realidad son las dos hebras antiparalelas, ¿verdad? Y esa es la molécula de ADN. Acá está representada, por ejemplo, de 5', 3', 3', 5'. Bien, además de eso, el cromosoma tiene un montón de proteínas que de alguna manera tienen un rol muy importante. Pero desde el punto de vista genético, lo que importa en general es esta secuencia de genes. O sea, un cromosoma es una molécula muy larga de ADN en la cual están insertos muchos genes en forma lineal. Muchos genes que podemos decir pueden ser miles de genes, y que en realidad ocupan, también como vieron en ICB1, sitios en el cromosoma, y hay mucho espacio en el medio en donde no necesariamente hay información genética. Bien, entonces los sitios en el cromosoma, de vuelta esto es un concepto que creo que vieron en ICB1, es lo que se llama locus, ¿verdad? El locus, o loci, o loci, es el plural, es el lugar físico entonces de cada gen en un cromosoma. ¿Qué quiere decir gen A, gen B, gen C, gen D, gen E? Bueno, una cosa que se puede asumir, quizás es un poco, puede haber algunas excepciones, es que un gen codifica para una proteína, o sea, un gen tiene la información de una proteína, el gen A para la proteína A, el gen B para la proteína B, etcétera, etcétera. Y no están en cualquier lugar, sino que tienen su lugar en su cromosoma. Bien, ese es el concepto de locus. ¿Por qué voy al concepto de locus? Porque acá viene el concepto de homólogo, que preguntaba el compañero, y es una célula diploide, ¿sí? Para cada cromosoma, como tiene dos juegos de cromosomas, para cada cromosoma tiene, entre comillas, dos, ¿verdad? Por ejemplo, el cromosoma, si nosotros los cromosomas del ser humano, del 1 al 23, les asignamos un número, 1, 2, 3, 4, etc. Bueno, el cromosoma 1, en una célula diploide del ser humano, va a estar representado por dos cromosomas, el de origen materno y el de origen paterno. Entonces, esos cromosomas, ¿qué tienen de igual y qué tienen de distinto? Bueno, tienen de igual que tienen los mismos genes, gen A, gen B, gen C, gen D, etc. De ahí viene el nombre de cromosomas homólogos, tienen los mismos genes. ¿Eso quiere decir que son idénticos? No, no quiere decir que son idénticos, pueden ser distintos. Y ahí es donde viene el concepto de alelo. Acá tenemos que el gen A se representa de igual forma en el cromosoma 1 materno y paterno, pero el gen B, vieron que hay un rayado y hay una pequeña diferencia. Acá viene el concepto entonces de formas alternativas de un gen. Sigue siendo el gen B, sigue codificando para la proteína B, que cumplirá su función, pero alguna diferencia en la secuencia tiene que entonces lo transforma en dos alelos distintos. De ahí sale el concepto entonces de formas alternativas de un gen. Y de acá sale el concepto entonces de cromosomas homólogos. No sé si el compañero que preguntó hoy lo está ayudando un poco esta explicación. Acá viene entonces el concepto de homocigota y heterocigota. Este individuo que estamos representando con este cartoon es homocigota para el gen A, porque tiene el mismo alelo en los dos cromosomas homólogos, y heterocigota para el gen B, porque tiene alelos distintos para este gen en los dos cromosomas homólogos. Es decir, que el concepto de homocigota y heterocigota es importante darse cuenta que no es para todo el organismo, sino para cada uno de sus genes. Este individuo es homocigota para los genes A, C y E, pero es heterocigota para los genes B y D. Entonces el concepto de alelo es formas alternativas de un gen. Dos alelos para el gen D, dos alelos para el gen B. Para el gen A
C y E, tenemos un único alelo en los dos cromosomas homólogos. Bien, para completar lo que preguntaba el compañero, ¿qué es eso de la cromátide hermana? Bueno, la cromátide hermana, lo que tenemos que pensar es que esta representación de una molécula de ADN que estamos viendo, cuando la célula se va a dividir, se copia. ¿Tá? Cuando se copia, se copia en forma idéntica. Y ahí entonces tenemos las cromátides hermanas. Esas sí son idénticas. Tendríamos es una copia igual a la otra. El mecanismo de copia ustedes lo vieron en ICB1, lo pueden repasar, pero entonces ahí está la diferencia entre cromátides hermanas y cromosomas homólogos. Bien, ¿alguna pregunta? O sea que los cromosomas homólogos pueden o no ser distintos. O siempre van a Exacto. ser distintos. No, siempre van a tener los mismos genes, ¿tá? Pero Pero con esos genes alelos. pueden o no, esos genes pueden presentar diferencias. ¿Sí? Bien, diferencias en sus secuencias en sus secuencias a nivel genético que pueden representar una diferencia en la proteína que se expresa y que puede a su vez representar una diferencia en la función, ¿verdad? Bueno, todo eso lo vamos a ver un poco más claro creo que en la unidad 2. Acá yo me olvidé de mostrarles las respuestas de la pregunta 8. La respuesta correcta entonces era que son